perseguir y regular a los medios de comunicación, aquellos que mienten, que extorsionan y que difaman. Es una obligación en un Estado de Derecho responsable. Pero censurar, limitar y perseguir a quien ejerce la comunicación, mandándolo a la cárcel, óigame, se ha penalizado más la supuesta difamación, la presunta difamación de un comunicador y de un periodista que del funcionario que roba. ¿Usted está entendiendo? Es decir, que el que defalca y se roba 20,000 millones de pesos tiene menos posibilidad de ir preso, y si lo condenan, recibiría una condena más laxa, más débil, más flexible que el que lo denuncia. ¿Qué le parece a usted? El senador Antonio Taveras se estrena como senador independiente, fijando una posición interesante, responsable, plausible, que tiene que ver con una propuesta para modificar los artículos de este nuevo Código Penal que enviarían a la cárcel a comunicadores y influencers. Y el senador ha dicho, Taveras, que hay que evitar excesos y propone una modificación a los artículos 208 y 210 del Código Penal Dominicano. Aplaudo esta iniciativa del senador. Creo que es tarde de alguna manera u otra, porque los legisladores no debieron aprobar los artículos 208 y 210 que envían y que pueden enviar a la cárcel a periodistas, a comunicadores y responsables propietarios de medios de comunicación, algo muy serio, con penas correccionales de 10, 15 y hasta 20 años. Una cosa es corregir, perseguir, sancionar, con la que estoy totalmente de acuerdo, a cualquier medio de comunicación, comunicador, influencer, operador de una red social que extorsione. Ahora, cuando usted deja la discrecionalidad, escúcheme bien esto, cuando usted deja la discrecionalidad de los jueces y de quien gobierna, enviar a un comunicador, a un periodista, 20 años a la cárcel, no es poca cosa. Se ha cualquierizado, se ha creado una industria en torno al chantaje y a la extorsión, pero eso se identifica muy fácil. Todos aquellos que ejercemos la comunicación responsable, seria y con principios, sabemos muy bien cuál es la línea que divide entre los hechos veraces que se pueden comprobar y en consecuencia denunciar y cuáles no. Pero usted no puede meter en un mismo saco, en un nuevo Código Penal, una especie de herramienta para destruir a medios, para perseguir a periodistas, porque ¿cómo usted prueba en un tribunal que usted hizo una denuncia, que le llegó la información verificable de una fuente, de un caso que quien gobierna puede ser un presidente, un ministro, autoridades regulatorias como una Cámara de Cuentas en República Dominicana que fue intervenida, una Cámara de Cuentas que fue allanada por el Ministerio Público, que es la responsable de dictaminar si hay corrupción o no? Cuando quien regula y supervisa se ve involucrado en corrupción, entonces ahí es que vemos el rol de los medios de comunicación. Si no fuera por la auditoría, por el rol de vigilancia y de denuncia responsable de los medios de comunicación, aquí una gran mayoría de casos de corrupción no se dieran a conocer. Y no estoy hablando solo de Leonel y de Danilo, estoy hablando del gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, ¿por qué tantos intentos en el gobierno del presidente Luis Abinader? Presidente, PRM, a toda esa cúpula, a la gran mayoría de esa cúpula, para no generalizar, del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, ustedes han intentado más de 5 veces la aprobación de la ley Mordaza, pero a ustedes se les olvidó que fue con los medios de comunicación y con las redes sociales que ustedes no solo llegaron al poder, sino que denunciaron los presuntos casos hoy, casos de corrupción del Danilato, muchos de los cuales se han descargado y otros se han condenado. Entonces, se estará protegiendo, se estará buscando protección para intimidar, para limitar el ejercicio de la comunicación cuando salga el PRM del poder con estos artículos 208 y 210. Yo pienso que sí, como lo ha denunciado
el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, el gran amigo, maestro y colega don Percio Maldonado. Mire, el que extorsiona, el que difama, que pague. Ahora, cuando usted le da la potestad y la libertad a un gobierno y a un poder judicial de que mande 20 años a la cárcel a un periodista, a un comunicador, que es muy diferente a alguien que se escuda en una red social, que ni siquiera da la cara, que utiliza la red social con un seudónimo para revelar supuestos casos de corrupción, para perseguir aspectos personales de la vida de familias y de políticos y pedir dinero a cambio. Eso es extorsión, eso no es comunicación. Pero aquí le han dado la potestad en este nuevo Código Penal de que usted, por ejercer la comunicación y hacer una denuncia, si un funcionario va y dice que lo trataron de extorsionar y tiene el favor de un juez, puede neutralizar a un medio que tenga en su potestad, bajo su tutela, las pruebas para que se inicie un caso de corrupción, y quien puede terminar yendo a la cárcel es el medio, es el periodista y no el funcionario, no el corrupto. Estamos entendiendo cuál es la balanza. Perseguir y regular a los medios de comunicación, aquellos que mienten, que extorsionan y que difaman, es una obligación en un Estado de Derecho responsable. Pero censurar, limitar y perseguir a quien ejerce la comunicación, mandándolo a la cárcel, óigame, se ha penalizado más la supuesta difamación, la presunta difamación de un comunicador y de un periodista que del funcionario que roba. ¿Usted está entendiendo? Es decir, que el que defalca y se roba 20,000 millones de pesos tiene menos posibilidad de ir preso, y si lo condenan, recibiría una condena más laxa, más débil, más flexible que el que lo denuncia. ¿Qué le parece a usted? El gobierno presentará al país una propuesta para una nueva reforma fiscal. Evidentemente que se ha estado hablando mucho durante largos meses, desde el mismo momento en que se retiró la reforma, de la necesidad de hacerlo. En este caso ahora tenemos nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, como sabemos, un veterano, un técnico, una persona que ocupó importantes posiciones como director de la Dirección General de Impuestos Internos durante los dos gobiernos de Danilo Medina, nuevo director de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, un técnico experto en el área. Y las informaciones que me llegan en primicia de lo que presentará el gobierno la tarde de este jueves anda en la siguiente línea. El gobierno va a presentar una amnistía tributaria para todas las empresas hasta el 31 de diciembre de este año. Eso significa que aquellos que tengan riesgos de inconsistencias o de poder ser auditados o llamados por algún aspecto de los regímenes tributarios se van a coger esta amnistía y se queda ya con un borrón y cuenta nueva. Por otro lado, se elimina el anticipo a las microempresas, una medida bastante importante que va a beneficiar al 78% del total de las microempresas. Por fin, estas son de las medidas positivas que me ha llegado como información adelantada de las propuestas que presentará el gobierno al país. Las empresas pequeñas que queden pagando en el umbral que va a definir el anticipo, ahora en vez de pagarlo mensual, lo pagarían en 3 cuotas durante todo el año. Se va a eliminar el anticipo a los impuestos de los activos selectivos en el sector agropecuario, dándole un rango de ley. Eso va a beneficiar y va a impactar positivamente a todos los actores productores del campo que tienen que asumir altos costos de abonos y de insumos que son prácticamente todos procesados en el extranjero, importados a República Dominicana y que sufren el impacto del aumento del crudo, del petróleo. Es decir, que el campo se va a beneficiar con esta medida. Se va a ampliar de 12 a 15 millones el RCT para personas físicas, en los impuestos a personas físicas de pequeños negocios. El umbral va a pasar a 30 millones. Se va a reducir de un 25% a 3% el impuesto sucesoral de vida de padres a hijos. Es decir, que las herencias, cuando perdemos a los padres que pagan un 25%, pagarán ahora un 3%. Se van a indexar los impuestos de sucesión de 500 a 1 millón y de 1.000 a 2 millones de pesos.
ingresos, otro impacto positivo. Se va a hacer una indexación bastante, que se ha hablado de la indexación de un 15% para que la población pueda cubrir el costo de la canasta familiar, no solo en el primer quintil, sino también en el segundo quintil, lo que equivale a un impacto de un incremento en el salario base. Se va a aumentar la deducción de los gastos educativos de un 25 a un 30% y hasta un 50% para las familias que tengan niños y niñas con autismo en el espectro. Esto para alivianar la carga del presupuesto familiar, un 25, un 30% de deducción de los gastos educativos y un 50% para aquellas familias con discapacidad y que estén en el espectro autista. Un nuevo aumento de 8 y de 4 pesos a los combustibles y se va a frizar por 3 meses con un rango para que una proyección en el cual el barril del petróleo no pase de $95. Las medidas que van a impactar ahora como contraparte tienen que ver con un incremento para todos aquellos grandes contribuyentes. Estamos hablando de un 3% de impuestos sobre la renta empresarial de grandes contribuyentes, aquellas empresas que generen ingresos anuales superiores a los 1.000 millones, algo que impacta a unas 1.000 empresas más o menos en el tejido empresarial dominicano. En cuanto al impuesto sobre la renta, es decir, que será menos de un 0.8% del total de las empresas, que son los grandes contribuyentes, los que más pagan porque son los que más facturan. Reitero, 3% de aumento en el impuesto sobre la renta a los grandes contribuyentes que facturen más de 1.000 millones de pesos. Otra de las medidas es un nuevo impuesto sobre la renta personal de un 27% para salarios que superen los 400,000 pesos mensuales. Este es un impacto que está proyectado que impacte a cerca de 5.900 contribuyentes, porque como sabemos son muy pocos dominicanos los que llegan a ganar 400,000 pesos mensuales. Estamos hablando del 0.26% de un total de 2.300.000 empleados privados que tiene la República Dominicana. Esto impactará a aquellos que ganen más de 400,000 pesos, la gran mayoría en el sector público, aunque en la banca, en las telefónicas hay paquetes que superan los 400,000 pesos. Son medidas muy bien pensadas desde mi punto de vista porque evidentemente no están impactando a la clase media. Nosotros como clase media somos los que más impuestos pagamos, los que regularmente siempre somos impactados cuando se habla de una reforma fiscal. Bueno, un aumento de 1.5 a 2.5 por 1.000 en el impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas. Se va a poner un nuevo impuesto selectivo a cigarrillos y vapes, una muy buena medida. El impacto en la salud que está teniendo el tema de los fumadores, pero sobre todo de los jóvenes que por un tema de moda y de tendencia están consumiendo ahora los denominados vapes. Va a tener un impuesto selectivo de importación y se va a aumentar el impuesto de tributación de casinos y juegos de azar, una cantidad importante de bancas y demás que estarán grabadas ahora. Si son estas las medidas, si se confirma el adelanto que le doy, pienso que ha sido muy bien diseñada y pensada y de alguna manera u otra sabemos que se tienen que generar más ingresos, más impuestos, pero cuando apuntan a grandes contribuyentes, a los que más ganan, a juegos de azar, a vape y a cigarrillo, es algo que ha sido bien cuidado y sin lugar a dudas va a hablarle a aquellos sectores que no son los más desprotegidos. Los programas sociales anuncia el gobierno que se mantienen, por lo que nuestro apoyo a estas medidas bien pensadas, conscientes y que obedecen a una línea técnica de veteranos como Magín Díaz y Pedro Urrutia, director de Impuestos Internos. Estaremos dándole seguimiento y como siempre vigilando el impacto que tienen estas y otras posibles medidas en el pueblo dominicano y sobre todo los más pobres y a los que más sufren el impacto del incremento de los costos en medio de esta crisis internacional de la guerra de Medio Oriente. Leo sus comentarios. ¿Qué piensa usted?